Por ejemplo, en un tumor mucinoso, el 80% de los casos, es decir, si usted tiene un tumor mucinoso como mujer, pues tiene una probabilidad de un 80% sí, un 80% de que el tumor sea benigno, mientras que un 20, un 15% de que el tumor sea maligno. Bien, este tipo de tumor también es en edad fértiles, es muy infrecuente antes de la pubertad y es muy difícil que este tumor aparezca luego de que la mujer le haya dado la menopausia, perdón. Entre los factores de riesgo asociados a este tumor está obviamente los mismos que el tumor seroso, que la mujer no haya tenido un periodo de gestación, que es decir, nulípara, que la mujer tenga antecedentes familiares de este tipo de tumor, que haya alteraciones genéticas en los genes BCRA1 o BCRA2, y también se ve una gran incidencia o asociación con las mujeres que han contraído matrimonio. Bien. Entonces, miren, en este tumor vamos a tener vamos a tener masas que serán multilobuladas. Es decir, que van a tener como múltiples cavidades dentro de la misma masa. Estas van a estar llenas de un líquido que será como gelatinoso y pegajoso. Este líquido estará aportado por las abundantes glucoproteínas que produce este tumor. Esas glucoproteínas pues serán mucina, por eso también se le llama tumor mucinoso. Este es de un tamaño variable y tiende a tener una coloración blanca amarillenta que también puede variar mucho en cada caso, es decir, en un caso individual. Ahora, lo que sí es importante es el tamaño y el peso que puede tener o puede llegar a tener este tumor. Y es que el cistadenoma mucinoso de ovario o tumor mucinoso de ovario puede incluso llegar a pesar unos 25 kilogramos. Es decir, muy grande y pesado. Bien, miren aquí algunas de estas características, como es multilobulado. Vamos a ver si encontramos, pues miren esta imagen donde tiene múltiples cavidades, donde encontraremos líquido que es pegajoso y gelatinoso. Miren aquí qué grande puede llegar a convertirse este tipo de tumor. Bien, miren hasta qué punto puede llegar a crecer. Bien, entonces en la microscopía vamos a tener algunas pues alteraciones. Independientemente, miren, este tumor también se clasifica en tumor benigno, en tumor limítrofe y en tumor maligno. Independientemente de cuál sea, el tumor benigno, limítrofe o maligno, vamos a tener la misma macroscopía. Es decir, vamos a tener esa masa multilobulada con esas dilataciones o cavidades dentro del mismo tumor que tienen este líquido que ya yo les comenté y que puede ser de tamaño variable. Incluso el color, aunque los libros dicen que es blanco amarillento, también puede alterar su coloración. Su superficie tiende a ser firme y brillante de igual forma. Ahora, independientemente de cómo es la macroscopía, que es la misma para todos, bueno, en la microscopía sí podemos subclasificar a este tipo de tumor. Entonces, en la microscopía, déjenme ver, en la microscopía, el tumor mucinoso de ovario, el benigno, vamos a tener que son células cilíndricas con una vacuola superficial o apical eh, llenas de mucina, es decir, una vacuola llena de mucina. Esta vacuola apical hace que el núcleo se polarice hacia la lámina basal de este epitelio, dando este aspecto. Bien, entonces en el limítrofe, vamos a ver si lo veo aquí. Bueno, este sigue siendo el, el, el benigno. Tenemos una clasificación limítrofe donde hay un crecimiento que se estratifica, hay un crecimiento glandular, es decir, este epitelio se hace estratificado y tiene atipia nuclear, mientras que el maligno, pues, no, aquí no tenemos imágenes, pero bueno, el maligno tiene áreas sólidas con atipia
una alteración nuclear y desaparición como tal de las glándulas y causa necrosis. Se ve como una masa o área sólida sin ninguna estructura glandular asociada. Estos tumores tienen algunas variantes y son muy peligrosas y por eso es bueno mencionarlas. Dentro de estas variantes, la que más me interesa que sepan ahora es el tumor mulleriano mucinoso. Y este tumor mulleriano mucinoso se deriva de enfermedades como por ejemplo la endometriosis. Bien, de igual forma, en cuanto a la clínica, pues este tumor puede causar un pseudomixoma peritoneal, donde tenemos un tumor ovárico, ascitis mucinosa en cavidad abdominal y algunos implantes quísticos en el peritoneo, producto de las mismas alteraciones hormonales en el ovario. Entonces, eso me causa un pseudomixoma peritoneal. De igual forma, el CA como marcador tumoral para el carcinoma mucinoso de ovario también estará pues elevado. Aquí vamos a ver en esta imagen, sería bueno que le tomen ciertas capturas para poder identificar o pues determinar cuál es cuál, es decir, el tumor seroso o el tumor mucinoso. ¿Cuáles son aquellas características macroscópicas, ya sea del benigno, del limítrofe o del maligno, para que puedan aprender a diferenciar cuáles son estos tumores? Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre el tumor de Brenner. Chicos, entonces el tumor de Brenner es una neoplasia mesenquimal benigna, pues que deriva de la proliferación anómala y descontrolada de fibroblastos en áreas en específico. Los lugares más frecuentes donde estos aparecen son partes blandas, pero también el tumor de Brenner es el mismo fibroma que hemos conocido en anatomía patológica 1, pero en la localización pues, del ovario recibe este nombre como tumor de Brenner. Pues es una neoplasia que tiene como forma o en su macroscopía una masa esférica que tienden a ser de coloración blanca grisácea con áreas o parches amarillentos que están dados como tal o recubiertos como tal por una cápsula de tejido conectivo eh, que le cubre o lo protege de las zonas aledañas. Tiende a tener una superficie poca rugosa o lisa y tiende a ser de aspecto pues brillante. Este tipo de tumores tienen algún tipo de derivación específicamente cuando son tumores de Brenner o están en el ovario, y es que estos pueden convertirse en un fibrotecoma. El fibrotecoma procede cuando hay una proliferación de los fibroblastos del tejido conectivo del estroma como tal del ovario. Y pues en este tejido conectivo, muchas de esas células del tejido conectivo, valga la redundancia, los fibroblastos se llenan de algunas gotitas lipídicas que son hiperfuncionantes, es decir, que pueden producir hormonas eh, en base del colesterol. Entonces, cuando estos fibroblastos se llenan de lípidos, pues a eso conocemos como células de la teca. Cuando esto pasa, a estos les llamamos fibrotecoma o fibromatecoma. Bien, estos representan pues tumores, tumores muy poco frecuentes, solamente entre un 5 o 4% de los casos de estos tumores, o bueno, un 4% de estos afectan al ovario. En cuanto, vamos a ver algunas más imágenes.
Miren, por ejemplo, esta es una expansión como tal, tienden a ser tumores pues bilaterales, y en la microscopía pues vemos que es una proliferación de fibroblastos del tejido conectivo con abundantes fibras colágenas y pues podemos ver estas células del tejido conectivo pues que se han llenado del material colágeno y han producido una alteración como tal en los núcleos de estas células. Muchas veces, como ustedes ven aquí, estas gotitas lipídicas que se acercan a estas células en este corte, pues podemos hablar de, de un tumor de Brenner. En este caso también podemos ver las células de transición, que son aquellas células que tienden a estar cercanas a un folículo de De Graaf, por ejemplo, y se ven rodeadas por las células de la teca. Bien, mírenlos aquí, miren estas células o estos fibroblastos cargados de lípidos también y en una forma pues proliferada y de forma desorganizada. Muy bien. Entonces, en cuanto a la clínica de este tumor, se ven como una masa palpable en la región pélvica de la mujer. Son tumores que por el tamaño y el peso pueden causar algún tipo de compresión o lastimar zonas aledañas. Y tienen algunos síndromes clínicos asociados, por ejemplo, el síndrome de Meigs, que ustedes saben que es algún tumor en el ovario, normalmente un fibroma o un fibrotecoma, ascitis y hidrotórax eh, en un solo lado de la caja torácica, normalmente en el derecho. Estos tumores también pueden pues, estar asociados a síndromes como el síndrome de Nevo celular o el síndrome de Gorlin, que ustedes saben que es propio de los carcinomas vasocelulares, que también se les dio en anatomía patológica 1, donde podemos ver fibrosarcomas, fibromas y rhabdomyosarcomas. Entonces, el teratoma es una neoplasia que deriva una neoplasia que deriva pues de las múltiples capas o láminas o también como tal tejidos del disco trilaminar. Este tipo de neoplasia pues está dada o bueno, deriva como tal de las células germinales del ovario, de ese grupo de tumores que provienen de las células germinales. Y en ese caso, pues pueden darse o pueden provenir de cualquiera de las tres láminas o capas germinativas. Bien, entonces en esto, en cuanto a sus datos epidemiológicos, corresponde aproximadamente el 3% de todos los tumores que afectan al ovario y más del 80% de estos teratomas se encuentran en mujeres entre los 20 y 40 años de edad. Es mucho más frecuente en mujeres de raza blanca y es la neoplasia ginecológica maligna que más afecta a las mujeres menores de 25 años. Bien. De igual forma, el teratoma tiene algunos factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo es la edad, es decir, en una edad reproductiva, menores a 25 años, es muy frecuente, que sea de raza blanca, que la persona